En un mundo lleno de preguntas, no todas tienen respuesta, pero algunos secretos jamás deberían ser revelados. Bienvenido a lo que no quieren que sepas. Conducir solo en una carretera oscura, donde el único sonido es el del motor y el leve susurro de algo que parece moverse en el asiento de copiloto. Kilómetros y kilómetros sin ver una sola alma, hasta que empiezas a sentir que alguien, o algo, te está acompañando. Esta noche, te llevaré a lo profundo de la carretera, donde no todos regresan. Y los que lo hacen, nunca vuelven a ser los mismos. Hoy conocerás dos anécdotas, una de un camionero que nos cuenta el misterio de un contenedor con una advertencia grabada que tuvo la desdicha de inspeccionar, y en la segunda, un hombre narra cómo tuvo la mala suerte de cruzar su camino con un pasajero que no pertenecía a este mundo. Prepárate para escuchar dos relatos oscuros, dos experiencias paranormales que te harán pensar dos veces antes de conducir de noche. ¿Estás listo para conocer la verdad de lo que se oculta en las sombras de la carretera? Entonces, sube al camión, ponte tus audífonos, enciende el motor y acompáñame en este viaje hacia el horror. El último encargo, anécdota de un camionero. Jorge Ramírez es un camionero experimentado. Lleva más de 20 años recorriendo las rutas más solitarias y peligrosas del país. Ha pasado de todo en la carretera, tormentas violentas, accidentes, noches sin dormir. Pero nunca le ha temido a nada. Sin embargo, una noche recibe una llamada de su jefe que cambia su vida para siempre. Es un encargo especial. Debe recoger una carga en un almacén abandonado al norte del pueblo y llevarla a una dirección desconocida en las montañas. El pago es alto, casi sospechosamente alto, y la instrucción es clara: no abras el contenedor. Jorge, intrigado, acepta la oferta sin pensarlo demasiado. Ha hecho trabajos raros antes, y mientras el dinero fluya, no hace preguntas. Con el encargo confirmado, Jorge se prepara, sin imaginar que está a punto de entrar en un viaje hacia el horror más absoluto. La noche estaba envuelta en una quietud inquietante mientras Jorge maniobraba su camión hacia el almacén. El edificio estaba apartado de la carretera principal, casi como si quisiera esconderse. No había señales ni luces, solo los contornos fantasmales de una estructura vieja y siniestra que parecía haber sido olvidada por el tiempo. Cuando Jorge apagó el motor, el silencio lo envolvió como una manta pesada. No había ni un susurro de viento, ni un canto de grillos, solo el crujido metálico de su camión al asentarse en la quietud. Miró el reloj en su muñeca, eran las 11:30 de la noche. Por un momento, algo en su interior le gritó que no entrara, pero se sacudió el sentimiento de encima y bajó del camión. El almacén olía a humedad y óxido. El aire estaba cargado de un aroma antiguo, como a madera podrida y metal desgastado, una mezcla agria que hacía que Jorge arrugara la nariz. En el centro de la bodega, destacándose en la penumbra, estaba el contenedor. Era más grande de lo que esperaba, una mole de metal con manchas de óxido que parecían venas negras cubriendo la superficie. Y, como si emanara desde el interior, un suave zumbido llenaba el ambiente, tan bajo y grave que parecía vibrar en los huesos de su pecho. Jorge se acercó, su respiración resonando en el espacio vacío. Cuando pasó una mano por el contenedor, sintió un cosquilleo extraño en la palma, una vibración que se intensificaba al contacto. Entonces, su mirada se posó en una inscripción grabada en el borde superior: aquí yace lo olvidado. Las palabras parecían talladas a mano, con bordes irregulares y profundos, como si alguien las hubiera escrito con desesperación. Un escalofrío recorrió su espalda.
pero se dijo a sí mismo que estaba siendo paranoico. Sin perder más tiempo, enganchó el contenedor al camión y arrancó. Pero incluso después de dejar el almacén, el zumbido seguía ahí, resonando en la cabina, como un susurro bajo y constante que lo seguía a cada kilómetro. La carretera parecía infinita, una cinta negra que se extendía bajo un cielo cargado de nubes densas y oscuras. La luz de sus faros apenas lograba perforar la penumbra, y el contenedor detrás de él seguía vibrando con ese zumbido, que ahora sonaba casi como un murmullo distante, algo que Jorge no terminaba de comprender pero que lo hacía mirar por el retrovisor cada tanto, sintiéndose observado. De repente, la lluvia comenzó a caer, primero en gotas grandes y aisladas que golpeaban el parabrisas, y luego en un aguacero torrencial que borró toda visibilidad. Las gotas resonaban como golpes sobre el techo del camión, y el ruido era tan fuerte que apenas podía oír sus propios pensamientos. Apretó las manos en el volante y mantuvo la vista al frente, enfocado en la carretera. Pero entonces, algo extraño llamó su atención: la lluvia tenía un eco. Era leve, apenas audible, pero cuando se concentraba, podía escuchar palabras entre los golpes de las gotas. Frases inconexas, como ayúdame, no estamos solos, y un nombre que resonó en el ruido como una campana rota: Jorge. De pronto, un golpe sordo sacudió el contenedor. Jorge dio un brinco en su asiento, con el corazón latiéndole en la garganta. Miró rápidamente el retrovisor y, por un instante, vio algo que no debería estar ahí: una figura encorvada y alta, como una sombra sólida, con brazos larguísimos y ojos que brillaban débilmente, mirándolo con una expresión vacía e insondable. Aceleró, tratando de ignorar lo que acababa de ver, pero el zumbido en el contenedor aumentó hasta hacerse ensordecedor, y en medio de la tormenta, oyó una voz, clara y susurrante, que decía: no escaparás. Aterrorizado, Jorge buscó un lugar donde detenerse, hasta que encontró una estación de servicio abandonada. El edificio estaba destartalado, con ventanas rotas y un techo caído, y se alzaba en la oscuridad como una estructura de pesadilla. Apenas pudo apagar el camión, se bajó de un salto y caminó hacia el contenedor, ignorando la lluvia helada que le calaba hasta los huesos. El zumbido ahora era un susurro que parecía pronunciar su nombre, cada vez más insistente. Finalmente, su curiosidad y miedo lo llevaron a abrir un pequeño respiradero en la parte superior. La puerta emitió un chirrido agudo, y una bocanada de aire frío y putrefacto salió de su interior. Era un olor a descomposición, a algo antiguo y maligno que había sido sellado por una buena razón. Al principio, todo lo que vio fue oscuridad. Pero cuando sus ojos se ajustaron, un escalofrío recorrió su cuerpo. En la penumbra del contenedor, comenzaron a aparecer rostros. Eran rostros humanos, pálidos, con ojos hundidos y vacíos, mirándolo fijamente desde el interior, cada uno con una expresión de dolor eterno. Eran tantos que parecía que el contenedor estaba lleno de almas atrapadas, figuras desvanecidas que sufrían en silencio, condenadas a esa oscuridad infinita. Jorge retrocedió, cerrando el respiradero de golpe. Subió al camión, sintiendo como las miradas de esos rostros seguían clavadas en él. El zumbido volvió a subir de intensidad, y esta vez, el susurro era claro: gracias por abrirnos, Jorge. La carretera se volvía cada vez más oscura, y las sombras parecían moverse a su alrededor. Los árboles al borde del camino se curvaban, sus ramas estirándose como brazos que querían atraparlo. Jorge miraba a su alrededor, sintiendo que estaba en un lugar irreal, en una dimensión donde el tiempo y el espacio no tenían sentido. De pronto, el motor se detuvo, y el camión quedó envuelto en una oscuridad absoluta.
Jorge intentó encender el motor varias veces, pero el tablero estaba muerto. En el silencio, escuchó pasos pesados y lentos que se acercaban desde el contenedor. Era un sonido pesado y rítmico, como si alguien estuviera arrastrando los pies hacia él. Su corazón latía tan rápido que sintió que explotaría en cualquier momento. Miró por el espejo retrovisor y vio cómo la puerta del contenedor se abría lentamente. Algo comenzó a descender de allí, una sombra informe que se movía como si estuviera hecha de humo denso. Se arrastraba hacia la cabina con movimientos lentos, pero cada paso parecía acercarla más rápido de lo que podía reaccionar. Jorge intentó abrir la puerta para escapar, pero sus manos estaban rígidas, como si una fuerza invisible las retuviera. La sombra se acercó hasta quedar a su lado, y de la penumbra emergió un rostro, pálido, con los ojos huecos y la boca torcida en una sonrisa llena de dientes podridos. «Gracias por liberarnos, Jorge», susurró la sombra, con una voz que parecía rasgar el silencio. «Ahora eres uno de nosotros». Sintió que algo frío lo envolvía, como si estuviera siendo arrastrado hacia una negrura sin fin, hacia un vacío donde el tiempo y el espacio no existían. Supo, en ese último instante de conciencia, que su alma estaba siendo absorbida por esa oscuridad, condenado a sufrir eternamente junto a las otras almas atrapadas en el contenedor. Semanas después, otros camioneros encontraron el camión de Jorge abandonado al borde de la carretera. El contenedor estaba sellado, pero en la superficie, alguien había grabado un nuevo mensaje que ahora acompañaba a la inscripción inicial: «Aquí yace lo olvidado y lo que se atrevió a recordar». La leyenda cuenta que el contenedor sigue apareciendo en diferentes rutas, y aquellos que cruzan su camino a veces escuchan un susurro en la radio o ven una sombra en el espejo retrovisor. Pero todos los que lo ven saben que jamás deben mirar dentro del contenedor, porque los espíritus de quienes están atrapados allí buscan compañía, y siempre están dispuestos a encontrar nuevas almas para llevar a su oscuro destino. El pasajero del atardecer. Carlos Muñoz, un camionero veterano, conocido por su habilidad para completar largas rutas en tiempo récord. Su vida ha sido solitaria, una vida de carreteras interminables y noches bajo las estrellas, cruzando caminos de asfalto que solo él y su fiel camión conocen. Sin embargo, su reputación le ha valido una última misión: entregar una carga de materiales al norte del país, cruzando un tramo infame por su oscuridad y los misterios que esconde. La leyenda del pasajero del atardecer siempre fue solo un cuento para asustar a los novatos, pero pronto descubrirá que las historias que los camioneros cuentan en las noches de soledad pueden tener más verdad de la que nadie imagina. Carlos Muñoz, un camionero con décadas de experiencia, recibe una llamada inesperada de su jefe al atardecer. Es un encargo urgente: debe llevar una carga hacia el norte esa misma noche, a través de una ruta que ni siquiera reconoce en el mapa. Es una carretera secundaria, marcada como un simple trazo delgado, casi invisible. Su jefe le advierte que nadie más está dispuesto a cruzarla, y le ofrece un generoso pago extra si acepta sin preguntas. Carlos, tentado por la promesa de dinero, accede sin dudar. En la estación de servicio donde revisa su camión antes de partir, un viejo colega llamado Raúl lo detiene. Tiene el rostro pálido, casi como si estuviera viendo un fantasma. «Carlos, ¿de verdad vas a tomar la carretera al norte?», pregunta Raúl, mirando nervioso hacia los alrededores, como si temiera que alguien estuviera escuchando. Carlos sonríe con escepticismo. «Viejo, solo es un camino más. La ruta está clara, el camión está en perfectas condiciones, ¿qué podría pasar?». Raúl niega con la cabeza y le coloca una mano en el hombro. «No sabes lo que estás diciendo».
A mí me tocó hacer esa ruta hace años, y desde entonces, nunca he sido el mismo. Hay algo en esa carretera, algo que se alimenta de los que pasamos por ahí. Nunca mires el reloj a medianoche y, pase lo que pase, no hagas ninguna parada. Carlos se ríe, despreocupado, pero cuando ve el temblor en las manos de Raúl, un escalofrío recorre su espalda. Decidido a ignorar la advertencia, sube a su camión y se prepara para el viaje, mientras el sol comienza a desaparecer en el horizonte. Carlos comienza su viaje al atardecer, conduciendo por largas horas bajo el cielo nocturno. Mientras cruza el primer tramo de la carretera secundaria, el ambiente se vuelve cada vez más opresivo. El bosque parece extender sus ramas como si intentara envolver el camino. Pronto, algo llama su atención. A lo lejos, junto a la carretera, ve lo que parece ser una figura humana. Está inmóvil, pero cuando pasa junto a ella, siente una punzada en el pecho. Al mirar de reojo, observa que la figura es de un hombre de rostro sombrío y ojos vacíos, que lo sigue con la mirada. Decidido a no detenerse, Carlos se dice a sí mismo que es solo su imaginación. Sin embargo, esa figura aparece nuevamente cada pocos kilómetros, siempre observándolo. Los murmullos en la radio también empiezan a intensificarse, y la música que alguna vez fue su compañía se convierte en una cacofonía perturbadora. Cada kilómetro se siente más pesado, y pronto se da cuenta de que el camino parece no tener fin. Tercer acto, el pasajero. Es pasada la medianoche. Carlos ha estado conduciendo por horas en completo silencio, la radio no funciona, el GPS está fuera de servicio y el ambiente es pesado, casi sofocante. La carretera sigue recta entre montañas y árboles que se alzan como sombras gigantescas a los costados. Las luces del camión parecen ser absorbidas por la negrura densa que se extiende delante de él. Sin previo aviso, Carlos empieza a notar algo extraño. En el asiento de copiloto, siente una ligera presión, como si alguien se hubiera sentado ahí sin hacer ruido. Al principio, intenta convencerse de que es solo su imaginación, pero pronto el aroma a tierra húmeda y óxido invade la cabina. Es un olor profundo, casi dulzón, que lo hace contener la respiración. Resistiéndose a mirar, Carlos mantiene la vista fija en la carretera. Pero el peso invisible sigue ahí, y finalmente, no puede evitar girarse hacia el asiento de copiloto. Allí está, una figura sombría, de rostro pálido y desfigurado, con los ojos completamente negros, vacíos como el espacio profundo. Lleva una chaqueta de camionero raída y una gorra polvorienta. Su boca está torcida en una sonrisa inexpresiva que deja ver unos dientes sucios y gastados. La figura lo mira en silencio, como si estuviera esperando algo. Carlos grita y desvía la mirada, sus manos temblando sobre el volante. Su corazón late con fuerza, y siente que apenas puede respirar. Sin embargo, cuando vuelve a mirar, el pasajero sigue ahí, inmóvil. ¿Quién eres? Logra balbucear, sin esperar realmente una respuesta. La figura, con voz rasposa y oscura, responde en un susurro: yo era como tú, un simple camionero en la carretera. Carlos siente que la sangre le hierve en las venas. Intenta ignorarlo, pisando el acelerador, pero el pasajero sigue mirándolo, como si estuviera absorbiendo sus pensamientos, sus miedos. Y entonces, el hombre comienza a hablar, revelando detalles de la vida de Carlos que nadie más debería conocer, el accidente que tuvo hace 5 años, el dolor que aún guarda por la pérdida de su esposa, y todos los secretos que ha mantenido ocultos en lo profundo de su mente. Carlos, desesperado, decide acelerar, intentando huir de esa presencia. Mira el tablero del camión, intentando controlar su pánico, pero algo no encaja.
El contador de kilómetros no avanza, permanece en el mismo número, kilómetro 66. Su corazón late cada vez más rápido, y el terror comienza a nublar sus pensamientos. La carretera sigue estirándose frente a él, interminable, mientras el pasajero lo mira con esos ojos vacíos y oscuros. No puedes escapar, susurra la figura, con una voz que parece provenir de todos lados a la vez. Nadie escapa de este lugar. Carlos respira agitadamente, sus manos temblando sobre el volante. Entonces, ocurre algo que lo hace gritar, la carretera comienza a transformarse. El pavimento parece moverse como si fuera un río negro de asfalto, y los árboles al borde del camino se alargan, inclinándose hacia él, sus ramas como dedos intentando atraparlo. La luna en el cielo desaparece, y la oscuridad se hace absoluta. Siente que el tiempo y el espacio están colapsando a su alrededor, como si el mismo universo lo estuviera empujando hacia algún lugar desconocido. El pasajero lo observa, cada vez más cerca, su sonrisa torcida ensanchándose. Te lo advertí, todos los que pasan por aquí quedan atrapados. Carlos, sin más opciones, decide enfrentar a la presencia. Estaciona el camión y baja, con las piernas temblorosas, enfrentándose a la negrura que lo rodea. Todo está en completo silencio. No hay viento, ni sonidos de animales, ni siquiera su propia respiración parece hacer ruido. Entonces, el pasajero también baja del camión y Carlos lo observa por primera vez con claridad. Su rostro está cubierto de heridas abiertas y cicatrices, como si hubiera sufrido innumerables accidentes. Sus ojos vacíos lo miran con una intensidad insoportable. ¿Qué quieres de mí?, pregunta Carlos, su voz rota por el miedo y la desesperación. El pasajero sonríe y extiende una mano hacia él. Tu alma. Tu recuerdo. Todo lo que eres. Debes renunciar a tu vida para escapar de aquí, y serás el siguiente en esta carretera. Serás mi reemplazo. Carlos siente un escalofrío recorriendo su cuerpo. Intenta retroceder, pero sus piernas no responden. La carretera parece cerrarse a su alrededor, como si estuviera absorbiéndolo. Acepta el pacto, Carlos. Es la única manera. El camionero, atrapado y sin esperanza, finalmente asiente, sintiendo que su mente se desmorona poco a poco. Sabe que no tiene elección. Mientras el pasajero lo mira con satisfacción, Carlos siente una fría presión en su pecho y, lentamente, el mundo se oscurece a su alrededor. Años después, la leyenda del pasajero del atardecer comienza a crecer entre los camioneros. Hablan de un hombre misterioso que aparece en la carretera al norte, una presencia que se manifiesta en el asiento de copiloto de aquellos que se atreven a cruzar esa ruta. Nadie sabe realmente de dónde viene o quién fue, pero todos temen verlo en el reflejo del espejo retrovisor. Desde aquella noche, Carlos ha sido condenado a vagar eternamente, atrapado en un bucle sin fin, tomando la vida de otros camioneros que cruzan su camino. Su única compañía es la negrura de la carretera y los secretos oscuros que guarda en su memoria rota. Si te gustó este video, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para más historias misteriosas que te dejarán sin palabras. Y si tienes alguna teoría o historia que quieras compartir, cuéntanos en los comentarios. Queremos leerte.